Aleluya, hermanos. Vamos a compartir ahora, mis hermanos, la palabra. Cada uno de nosotros. Voy a pedir que puedan buscar el libro de Lucas, capítulo 2, 1 al 20. Mateo 1, del 18 al 25. Noten lo primero. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Y María, que es Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. ¿Okay? Que lo hayan anotado, por favor, búsquenlo. Y entonces vamos a leer Lucas, capítulo 2, del 1 al 20. ¿Okay? Ahora se lee el nombre del Abba, el Padre, para ponerse sobre los pies. El Ben, que es el Hijo que Yeshua HaMashiach, y el Ra de Elohim, que es el Ruach de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vieron la especificidad, ¿verdad? E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta, ¿verdad? Estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un Malach del Adón, y la cabot del Adón los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el Malach les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran sinjá, que será para todo el pueblo. 2 puntos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mashiach, el Adón. Esto os servirá de señal. 2 puntos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el Malach una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Elohim y decían: gloria a Elohim en las alturas, y en la tierra Shalom, buena voluntad para con todos los hombres. Sucedió que cuando los malaquín se fueron de ellos al Chamaín, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el Malach antes de que fuese concebido. ¿Vieron? ¿Cómo le puso?
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Adón. Amén. Como está escrito en la ley del Adón, todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh al Adón. Padre, te damos toda rabá por estas dos palabras. Queremos que ahora, la luz, la revelación que trae esta palabra venga a nuestras vidas, y que toque a muchos, para que puedan recibir lo que tú traes de guianza, de enseñanza, de fortaleza, para la fidelidad que hay que tener para contigo. Amén y amén. Pueden sentarse, Señor. Bueno, ahí estamos viendo prácticamente, ¿verdad?, lo que es el nacimiento de Yahshua HaMashiach, fue descrito. Y ahí hay una clave que en el libro de Lucas presenta. ¿Qué clave es esa? Esa clave tiene que ver con quiénes estaban reinando. Es para que se pueda tener la constancia, ¿verdad?, de una fecha. Quién estaba gobernando, en qué fecha estaba. Amén. O sea que esa es una de las muestras en la que podemos históricamente buscar quién estaba reinando en ese tiempo, ¿verdad?, quién estaba gobernando en esa provincia, quién ordenaron, porque hay un registro de un empadronamiento, ¿verdad? Entonces, eso son indicativos que marcan fecha precisa. En el libro de Mateo por igual, capítulo 1, del 18 al 25, habla del 1 al 17 de la genealogía. Amén. Del 1 al 17 de la genealogía. Pero ya a partir del versículo 18 habla del nacimiento de Yahshua. Amén. Y ese es corto. Dice así. Voy a leer Mateo 1 porque aquí se está hablando de una parábola, pero es un hecho confirmado. Amén. Dice, el nacimiento de Yahshua HaMashiach fue así. Oye, como lo declara Mateo. Del 18 al 25. Fue así, 2 puntos. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, oye, qué detalle, ¿verdad? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Oye, ¿cómo lo dice? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un malach del Adón le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿oyó la genealogía? José, hijo de David. ¿De dónde viene José? De David. Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, el malach le está diciendo en el sueño, Yahshua. Porque él salvará, esto es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón por medio del profeta cuando dijo. El profeta cuando dijo. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sí. Esto está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. O sea que estamos viendo que el anuncio de que Yahshua iba a nacer está en ¿dónde? En Isaías 7:14. Decimos aquí, leemos aquí, ¿verdad? Ese versículo dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Él con nosotros. He traducido Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el malach del Adón le había mandado. Oiga, en un sueño,
le habían dado una instrucción. Hay gente que sueña y no le hace caso a las instrucciones. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. Amén. O sea que estamos viendo que él sí cumplió con lo que se le dijo. Amén. Eso era Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25. Bueno, yo quiero por esta vía, ya en otras oportunidades le hemos colocado, ¿verdad? En la semiología, que ya ustedes bien conocen, nos trae a nosotros, es una sección visto desde la teología, ¿verdad? Teología es el estudio, teo, del griego, Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué decimos? Yo repajé Midrash. Midrash es el estudio de repajé. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente que analiza y estudia los signos de la revelación. ¿Qué revelación vinieron aquí? Mira, el Rafa me dice que te diga que el Padre Celestial fue y le dio un mensaje a través de su profeta Isaías y que eso está mostrado ahí. Amén. Está mostrado ahí en Isaías 7:14 que iba a nacer un hijo. Iba a nacer, iba a concebir, una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y que le iban a llamar Immanuel. O sea que ya que es Elohim con nosotros. ¿Verdad? El Immanuel. Él, o sea, la última palabra es él, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, en esto nos dice aquí, en los signos de revelación de la semiología de la palabra, o sea que hay una palabra que es nacimiento. Y el tema por eso es la falsa Navidad y la verdadera Navidad. La falsa Navidad y la verdadera Navidad. ¿Ven? La falsa Navidad y la verdadera Navidad. Entonces, por eso en la semiología vemos Navidad, vemos natividad, vemos nacimiento. Y esto fue anunciado, ya lo dijimos en Isaías, ¿verdad? Ok. Usted lo tiene, ¿verdad? Isaías 7:14. Fue anunciado ahí. Y ese cumplimiento de esa anunciación que fue muchos años atrás, se vio ahí en ese periodo de tiempo. Amén. Okay. Entonces, si eso fue anunciado, hay un nacimiento verdadero del hijo de Yohepahei. Amén. Que había sido dado. El cual no nace en diciembre. No nace en diciembre. Amén. Porque ahí habla en el libro de Mateo y en el libro de Lucas que estaban pastando los pastores. ¿Sí? Y en diciembre, en invierno, no se pasta, no se está pastando en Israel. ¿Sí? Significa que Yahshua nació fue en otoño. Bueno, entonces vemos que hay algo que es verdadero, que fue anunciado previamente y fue confirmado el hecho, y fue ahí declarado por un malach, como fue ya declarado, como había sido dicho. O sea que vemos algo que es falso y algo que es verdadero. En la etimología, si nos vamos a la palabra, cuando usted vea nacimiento, viene del hebreo al español, es Terak, Z-E-R-A-K-J. Z-E-R-A-K-J, Terak. El hebreo al español es nacimiento. Amén. Nacimiento. Y es también levantarse. Levantarse la luz, nacimiento, salir.
Sí, Serac, acento en la E. Serac, Zerack. Cuando usted ve la palabra nacimiento en el Nuevo Testamento, nacimiento viene de la palabra del griego Génesis. Génesis. Génesis, acento la primera E con doble N. Del griego al español es nacimiento, es natividad. Amén. Ok. Entonces, Mateo 24:14, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Porque este evangelio, el del reino, será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que hay una palabra que fue declarada de alguien que iba a anunciar ese reino, fue anunciado de él. Y fíjese que ahí se habla que José era del linaje de ¿qué? De David. ¿Sí? José era del linaje de David. Entonces, pero fíjese lo que se colocó de nacimiento en el vientre, lo colocó el Ruach HaKodesh. Entonces, ahí estamos viendo que a Satán hizo una copia de esto a través de la cultura babilónica. Pero vamos a llegar ahí. ¿Amén? En Mateo 22:29, vamos a buscar Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice así. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen un pensamiento muy distante de la realidad. Muy distante de la realidad. Y si es distante de la realidad, está más cerca de la falsedad que de la verdad. Sí, porque aquí cuando está expresando esto, entonces respondiendo Yeshua le dijo: erráis. Era Yeshua que le estaba diciendo: erráis, están ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Por qué? Porque ya el Padre Celestial había dado un anuncio de que iban a ser el Salvador del mundo. Era un hecho tremendo que las tinieblas querían detener ese proceso. O cuando llegaron los magos, que eran nada más y nada menos que caldeos, que eran de la línea de Daniel, que eran astrólogos, no magos, no reyes magos, eran astrólogos y astrónomos, porque ellos, ¿verdad?, le daban seguimiento a las estrellas. Y eso fue una práctica de cuando Daniel, o sea que Daniel fue preparado en esas artes, y todo lo que él hizo, y toda la riqueza, y todo ese linaje se encargó de dar seguimiento. Y cuando eso lo hizo, el que estaba reinando era ¿quién? Herodes. Le dice a ellos que cuando vayan, que le preguntó qué vinieron a hacer, vieron esta gente, ¿verdad? Que no fueron tres nada más, porque no va a venir tres por un desierto, era una caravana que venía. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso era tremendo. Él le pregunta: mire, aquí ustedes vinieron, que vinimos a adorar al próximo rey. ¿Cómo? Entonces, pues dígame, porque ellos sabían que había una profecía que iban a nacer un niño. Entonces él decía: bueno, me van a quitar a mí. Cuando ustedes vayan y vengan, para que vengan y me digan a dónde. Él tenía la instrucción, y él dio la instrucción para él ir y adorar, pero era para matarlo. Y no dieron una instrucción de matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Cierto? El plan del enemigo estaba ahí para destruir. Recuerden, ellos vinieron con unos presentes que habían sido preparados desde cuando, mucho tiempo atrás, de cuando Daniel
En Mateo capítulo 5, versículos 18 al 19, nos indica a nosotros Mateo capítulo 5, versículos 18 y 19. Claramente, el cumplimiento de la palabra tenía que suceder. ¿Qué dice ahí? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cos, ni una yod pasará de las escrituras hasta que todo se haya cumplido. Ok. Y dice ahora, el 18. O sea que tiene que cumplirse todo y hay una especificidad. No como dice la Reina Valera, de una J y una tilde. Aquí está hablando de una cosa. Le dice J, una cosa. Una yo. Perdón, ni una yo, ni la cosa, que son los puntitos. Los puntitos de las letras hebreas, que hacen un énfasis. ¿Ven? O sea que el Padre Celestial en su mensaje le está diciendo que él lo que él mandó a decir, lo mandó a decir preciso. Tiene que cumplirse todo lo que él ha dicho. ¿Ven? Vimos ya Isaías 4:7, fue anunciado antes para que sucediera. Entonces, dice el 19, atiendan muy bien aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, él mandó a observar los mandamientos pequeños también. Los grandes tienen valor, pero los pequeños también. Dice, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los Shamaín. O sea, el que lo quebrante, los mandamientos pequeños, será llamado pequeño. ¿Se recuerdan que va a haber un juicio del tribunal del Mashiach? Ese no es para condenación, ese es sencillamente para otorgar. Hiciste la obra, hiciste esto. Esto es lo que te sale. Esto usted hizo de 200 horas, usted no me hizo 10. Bueno, esto es lo que te sale. 10. Sigue. Entonces, eso es el tribunal, ese no es para condenación. Las obras que tú has hecho, ¿verdad? Y las que no hiciste, lo mal que hiciste. Entonces, una cosa le resta a otra, pero él es que lo va a hacer. No sé si me sigue, mi hermano, mi hermana. Amén. Él dice que él tiene obras dispuestas para cada uno de nosotros. Es como que él dice, para que tú con eso te gradúes. Él te tiene a ti tanta materia, y estas materias son las que tú tienes que ejecutar para que te gradúes. No sé si me sigue. Amén. La tiene ahí establecida. Y dice ahí, mas cualquiera que los haga y los enseñe, oyó esa palabra, que los haga, los mandamientos pequeños, y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los Shamaín. Estamos hablando del evangelio del reino, ¿verdad? Será llamado grande, el que los haga y que los enseñe. Entonces le estamos enseñando para que hagan. Le estamos mostrando para que hagan esas palabras. Sí. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y esto para que el significado de todo lo que está dando el Padre Celestial, él había anunciado que iban a ser Yeshua. Hubo un pueblo que era de parte de Israel que no lo creyó, que no lo siguió, lo que quería era lo contrario. Entonces ya usted sabe que lo que había dentro de Herodes era para matar a Yeshua HaMashiach, tanto pequeño. ¿Y qué hicieron esos astrólogos? ¿Qué hicieron? ¿Se devolvieron para ir donde Herodes? No. Se fueron por otro lado. Avisado por Yahweh Pahei, Malak, él tiene su plan muy diseñado. El enemigo siempre va a querer venir para detener el plan del Padre Celestial. El enemigo siempre va a venir con una copia, va a querer venir con algo, lo que sea, adelante, de acuerdo al plan que tiene el Padre Celestial con cada uno de nosotros. Él va a traer una copia para que se viva un tiempo falso, una vida falsa, un presente falso, un futuro falso.
Pero el Padre Celestial no iba a permitir eso que pasara con Yahshua. No sé si me está entendiendo. Puede pasar con tu vida. Ha pasado con tu vida. ¿Qué decisiones tú tomaste? Naciste. Y en tu nacimiento hay personas hay padres que hasta lo dedican desde cuando están ahí a entidades. No sé si me están siguiendo. Y el Padre Celestial tiene un propósito con esa criatura para que suceda de acuerdo como Él lo tiene establecido, pero el enemigo también tiene su plan y quiere desviar el plan del Padre Celestial. Amén. Hasta que llegue un momento en que Él restaura el tiempo. Por eso usted ve que hablamos de Eclesiastés 3:15. Y Él restaura lo que pasó. ¿Está siguiendo mi hermano, mi hermana? Porque hay muchas personas que trazan ese cambio en sus vidas. Vamos a buscar primero el Reyes 18:21. Ahora sí. ¿Estamos ahí? Sí, 18, capítulo 18, versículo 21. Dice así, mi hermano. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Elohim, seguidle. Y si Baal, oyó esta palabra, Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó callado. Repito. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, dime, ¿todavía tú vas a seguir con dos pensamientos? O ven y adora a Jehová o adora a Baal. Baal, usted sabe, Baal Zebub. Para que veamos esa parte. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aquí Juan el Bautista se muestra que nace en marzo y Yahshua nació en Sukkot en septiembre. Por eso nosotros no celebramos Navidad. ¿Ok? Porque hay una combinación por los diferentes países. ¿Sí? Pero sabemos que eso viene de la tradición babilónica, ¿ok? Que es adorar al Dios Tamuz. Pero también vemos la adoración de Berta, la diosa que entraba por la chimenea a recoger su sacrificio del dios Janus en enero, dios de las dos caras, que nosotros tampoco lo celebramos. No la muerte de Horus, no tampoco del hijo de Semiramis y Nimrod, que nació el 25 de diciembre y su muerte el 21 de diciembre. Porque ahí es que reencarna Nimrod en Tamuz por un rayo del sol de la divina providencia, dicen ellos. No se parece, ¿verdad? El rasgo de... Pero fíjese, ¿qué tiempo? Pero muy atrás que Isaías. No sé si usted se está dando cuenta de lo que estamos hablando. Esa profecía estaba declarada. O él no estaba ahí cuando él escuchó esa voz. Estaba ahí, a Satán estaba ahí como que, como el ángel de luz. ¿Me sigue? Estaba ahí. Entonces tenía que hacer su copia. Su mala copia tenía que hacer. ¿Me sigue? Y ponerla que corriera. Corrió desde ese tiempo. Y todavía no está corriendo en este tiempo. Estamos viendo, mis hermanos. Quiero que nos enfoquemos ahí para que podamos ver eso. Porque ahí se está viendo que Elías le habla, ¿verdad?, a ese pueblo, lo mismo que se le dice a este pueblo, ese Baal Zebub, Baal. Amén. Y vemos que, por eso vemos la adoración
el 24 de diciembre al dios Ra. Amén. Que le ponen a los arbolitos las bolitas que son los testículos, con los demonios enanos, trineo oculto al dios Odín. Se recuerda que lo hemos presentado aquí con detalle. Para la próxima prédica que toque aquí, entonces lo vamos a mostrar como siempre lo presentamos con la presentación PowerPoint, para que lo puedan ver. Yo lo tengo aquí. Sí. Entonces, por eso, la Navidad proviene del paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años, ¿verdad?, de la era. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada ¿qué? Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión había concebido virginalmente, porque ella se contaba con todos los sacerdotes del templo. Aquel hijo era la encarnación del dios Sol o Ra para los egipcios, oigan el detalle ahora, y Baal para los caldeos. ¿Vieron ahora? Oye, Elías está citando eso después. Le está diciendo al pueblo, oiga, decídanse. ¿Y qué se le dice cada año cuando vienen los carnavales? Carne a Baal, que Baal seguro. Entonces, no lo celebran, no se ponen de acuerdo en muchas naciones y celebran ese periodo de tiempo. ¿Y después qué hacen? Viene la Semana Santa, de que para purgar toda la práctica carnal de todo lo que hubo. No sé si me sigue. Estamos viendo, ¿verdad? La práctica. Pero los ortodoxos lo copiaron con el budismo. Sí. Ellos hacen lo mismo. Pero, y que ahora también para Hanukkah, ¿verdad? Que es en esta semana, ¿verdad? Pero que es la defensa que hubo de los macabeos, de la opresión de los griegos, y que en el templo ellos entraron para profanarlo, y ahí sacrificaron cerdos. Y eso fue lo que indignó de tal manera que se hizo el levantamiento de los macabeos en contra de los griegos que lo estaban dominando. Y que ahí hubo un milagro, porque el aceite que tenían en las copas de la menorá se estaban agotando y continuaron encendiendo. ¿Okay? Entonces, eso para ellos lo vieron como un milagro, ¿verdad?, para poder traer la restauración dentro del templo, o sea, la limpieza, ¿verdad? ¿Amén? Ellos lo vieron como señal, pero tiene más significado para eso, para ellos. ¿Okay? Pero, o sea, que lo celebran con luces, lo celebran con todo, y es lo más parecido. La Navidad le dicen Navidad judía, otros le dicen así como carnaval, porque se ponen máscaras, se ponen asuntos. No sé si me están siguiendo. ¿Okay? Entonces lo mezclan. Entonces, no debe de ser. Amén. Sí. No, y no es de ahora. Eso ellos siempre lo han hecho. Sí. Los caldeos lo celebran ahí porque están todos los de la carne, todas las prácticas, celebran con fiestas, orgías, y particularmente se adornaban con árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre y esposa de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto, que era la representación de Nimrod. El tronco supuestamente representaba a su esposo e hijo muerto Nimrod, porque ella también decía que era hijo de él. Dice, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz, o sea que había reencarnado el dios Sol en el hijo. Entonces, muchos cristianos inocentemente se adhieren a prácticas religiosas sin al menos escuchar que en realidad repiten algunos de los mismos actos rituales de culturas paganas pasadas. La conmemoración de la Navidad y el culto a su árbol son ejemplos de cómo muchos son eludidos por la religión. Para hablar de la Navidad es preciso regresar al tiempo de Noé, después del diluvio. ¿Entienden bien?
Cuando uno de sus hijos, Can, lo vio durmiendo embriagado y desnudo, él comenzó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Ellos, al contrario, avanzaron de espalda y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Can, para que éste y sus descendientes sirviesen a sus otros dos hijos, esclavo de esclavo, ¿verdad? Y toda la generación tras él se volvió que maldita por esa maldición. Entonces, Can se casó con Semiramis, era una bruja hechicera, y ambos generaron un hijo llamado Nimro. Y Nimro mató a su padre Can y se casó con su propia madre Semiramis. Fue el fundador de Babilonia, Nínive y otras ciudades paganas, e intentó construir la torre de Babel, y Elohim se lo impidió. ¿Se acuerdan? El gran cazador. Claro. Su tío Sem lo mató, pues estaba oponiéndose mucho al verdadero Elohim. Semiramis, su madre y esposa, esparció la mentira de que él no había muerto, sino que se había ido al cielo y se transformó en el dios Sol, pues Nimro siempre se decía que él era el dios. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimro, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijos ya estaban muertos. Y nació Tamuz el día 25 de diciembre. Dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y de las sociedades secretas. Semiramis volvió a casarse con su propio hijo, Tamuz. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un jabalí salvaje. ¿Recuerdan? Se lo presentamos ahí en el corte de la cabeza. Y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de ese tronco había nacido un pino, y todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de su casa y lo decoraran con oro y plata como símbolo del renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches. La muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de este periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, las cuales eran depositados a los pies de ese pino. Ya ven la práctica, ¿verdad? Se ponían al pie del pino los regalos. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, el nacimiento de Tamuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron toda la idolatría a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimro y Semiramis, que solo cambiaron de nombre. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos hicieron lo mismo, cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Eros, 14 de febrero, dios del amor. Cupido. ¿Se dan cuenta, verdad? Ok. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, y pasaron a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos del falso Mesías, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del padre. Y en el siglo IV, después del falso Mesías, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo. Pero estamos hablando del falso Mesías, porque ellos decían que ese era el falso Mesías, que no era el que ellos esperaban. Ellos fueron los que introdujeron todo eso, de que ese era el falso Mesías, y todavía lo dicen. No lo creen una gran mayoría de judíos ortodoxos, que no se puede decir delante de ellos, porque eso es abominación para ellos. Sí, bueno. Por eso se siguieron con los nombres de los ídolos, y Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse, con lo que ellos hicieron de la firma de Constantino, el niño Jesús y la Virgen María. Así la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del niño Jesús, pero en realidad ese niño era Tamuz, el dios pagano. Usted sabe que es el 25 de diciembre que nace. Bueno, esta parte es fundamentalmente una esencia de la copia de lo que hizo a Satán
para poder hacer que esto se continuara como una tradición hasta este tiempo. Y ustedes ven que celebran, por eso Elías dice aquí, ¿hasta cuándo ustedes van? Decídanse entre dos pensamientos, decídanse. Entonces, hay muchas iglesias evangélicas que celebran la Navidad y no saben lo que están celebrando. O sea, 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces ya tienen eso arraigado como tradición, como costumbre, y no quieren soltar eso. Amén. Entonces, ya es tiempo que te dejes esa práctica de esa fiesta pagana, celebrarla, y que celebren las reales. Entonces, hay una falsa Navidad y hay una verdadera Navidad. La verdadera es que Yeshua nació en septiembre, en su casa, ¿verdad? Y la falsa es la que dice que es el 25 de diciembre. Amén. Pero encima de eso también hay otra mentira que dice que Yeshua nació ahí. Siendo falso, el que nació no lo dicen, que estamos. Entonces ocultan otra mentira. Sí. No. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Dice así. Tesalonicenses, Timoteo, 1:16. Dice así: profesan conocer a Elohim. Muchas iglesias profesan que dicen que conocen a Elohim. Dice, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué están haciendo? Están celebrando eso, esta pagana, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que si están haciendo buena obra, están llevando el evangelio, están haciendo aquello, pero están haciendo esto otro. Dicen que conocen a Elohim, pero siguen haciendo esto otro. Entonces, son reprobados. Lo dije yo, que dice aquí, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que toda otra buena obra no va a ser ¿qué? Aprobada, es reprobada. ¿Siguen mis hermanos? Tremendo, ¿verdad? En Mateo capítulo 15, o sea que esto es una alerta muy importante de decírsela a los hermanos creyentes que usted conozca que están en esa práctica todavía, para que usted nos ayude a despertar. Siguen mis hermanos, y a través de aquí se lo estamos diciendo, amén, porque esto es parte del Evangelio del Reino, traerle la buena noticia, la buena nueva, traerle la amén. El Evangelio del Reino, el reino no celebra el nacimiento de otros dioses. No. Porque la figura del cumpleaños nada más aparece una sola vez. Dos veces. Dos veces. Y fue para Un faraón, detrimento de los creyentes. Porque le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y uno de sus Exacto. Dos momentos nada más. Eso también lo presentamos en lo que es la presentación en PowerPoint. La obra del enemigo de la justicia ha sido desvirtuar lo que nació ahí, de cuando nació y todo. Con fiestas paganas, mezclaron el ser creyente con todo el paganismo. Y eso es lo que se hoy en día. Mateo 15, del versículo 6 al 9, te dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. O sea, ahora, igual que antes, siguen con las tradiciones. Amén. Dice así el 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ahí está otra vez,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. O sea, están enseñando que celebrar esta fiesta es verdad que Yahshua nació ahí. Eso es lo que ellos están diciendo. Están afirmando eso al celebrar la fiesta. ¿Me siguen, mis hermanos? 31 de diciembre a 1 de enero se ponen a esperar en la iglesia, amanecen, hacen vigilia, esperando, pero no saben que es una práctica babilónica, porque era esperar los primeros rayos del dios Sol. Hay gente que pide deseo con vela también. Todo eso es práctica babilónica. Okay. Bueno, Los mismos judíos celebran el Shabbat teniendo novela. aprendiendo a ver, eso no es necesario. Seguimos, ¿verdad? Dice el 9, pues hermano me honra, enseñando como doctrina, mandamiento de quién? De hombres. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 al 21. Timoteo 6. Capítulo 6 del 20 al 21 dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, o sea que hay gente que se cree, ¿verdad?, que lo conoce todo eso, pero todo eso es vano y argumento de esa falsedad, la cual profesando algunos se desviaron, oyeron, de la emuná. La gracia sea contigo. Una alerta para que no se desvíen, que siguen. Pero hay gente que sigue año tras año celebrando y esperando eso. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Conoce ese versículo, ¿verdad? La visión y profunda de los hombres. Exactamente. Ay, 2:8 dice así: mire que nadie, oiga bien, le dice, mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo, el mundo que practica eso. Fíjense que Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si adorar a Elohim o a Baal, entonces van a seguir adorando esos dioses babilónicos. Sí, eso es lo que están haciendo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach, dice ahí. Amén. amén. Ajá. Dice, tengan cuidado de que ningún hombre los devore por medio de filosofía y vana mentira, contradicciones de hombres en cuestiones elementales de lo que van a hacer y no en la emet de Yahshua. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no está en base a la emet. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 17, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de rajamín y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Pero está hablando de ¿cuál sabiduría? La de lo alto. La sabiduría de lo alto no acepta nada de lo que es del enemigo. ¿Me siguen? Porque la sabiduría de lo alto viene de Jehová. La sabiduría humana, hay muchos que dicen, no, es inteligente eso. Pero ¿de dónde? ¿De dónde tú estás dando voto? ¿De dónde tú estás dando agradecimiento? Diga. Otra persona, no, se salió a mí. No, tú sabes.
Está viendo la gloria de el dador de todo. Ya, sí. Dice el diablo, pues salió a ti, pues vamos a alimentarlo de ese orgullo. Se parezca más, dice él, a Satán. El pecado que Satanás le gusta. Sí. Entonces, leemos desde el versículo 13, ahí mismo, ¿verdad? Santiago, capítulo 3 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se recuerdan? Lo leímos ahorita. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, si hay eso, ¿verdad? Porque el que cela es porque tiene sentido de propiedad, o sea, cree que eso es de él. Sí, cree que cualquier cosa es de él. Puede ser los hijos, o el negocio, ¿verdad? O su vida. Todo lo que él haga así, dice que ahí hay celos amargos, o sea, hay una raíz de amargura. Esa es una prédica que dimos, ¿verdad? Hace ya haciendo 3 semanas más o menos. El que viene con ese paquete viene con raíz de amargura. Que dice ahí celos amargos, que viene con raíz de amargura, y eso trae contaminación. Sí. Entonces, dice, y contención en vuestro corazón. Dice, no os atéis. O sea, no te crea, no siga con eso. Dice, ni mintáis contra la verdad. O sea, no venga a decir que tú no eres así. No venga a ocultar eso. No le mientan. El ruego de él te trae a toda verdad. Al ruego de él tú no le vas a mentir. Y al que tiene la noción del ruego de él tú no le vas a mentir, porque lo vemos claramente. Entonces, hay que orar en contra de eso. Usted no ha visto la cantidad de feminicidio y todo el asunto, que hay hombres que se creen que esa mujer es de ellos, esa familia de ellos, que tienen que hacerlo como el hotel. No, eso no es del Padre, para nada. Eso tiene que cambiar. Pero si esa persona no quiere que yo me baje y haga la obra, hay problema. Sí. Tiene que, pensamiento de todo, tiene que irse. Dice aquí, no, ni mintáis contra la verdad. No va a poder engañar a Rodé, no va a poder engañar a mí tampoco. Sí, porque se lo muestra uno, claramente. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No va a engañar al Padre Celestial. No es de lo alto, dice. Es terrenal, dice aquí. Animal, es diabólica. Porque donde hay celos, mira lo dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y dice ahí, y toda obra perversa. Era lo que decía Elías. Decídase. Usted viene con Elohim, o usted sigue con Baal. ¿En qué está usted? Amén. Miren, mi hermano, la amistad con el mundo, por eso Pablo le decía, ¿verdad? Que muchas veces el casado, la casada, tiene preocupación en cuidar a su pareja, con satisfacerle con cosas de la carne. Y Pablo decía, y yo quiero evitarle esa aflicción, pero si usted no tiene el don que yo tengo, cásese. Pero ya te sabes, va a tener aflicción del mundo. Porque el que hace amistad con el mundo tiene enemistad con el hermano. Entonces mismo en el libro de Santiago, en el capítulo 4, del versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? 2 puntos. El Ruach, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Ese sí es el propietario real. Ese sí tú no puedes venir a querer quitarle, ni a porfiar, como dicen por ahí, con Él. Ese sí es el dueño de la vida,
del aliento de vida tuyo, de todo lo que tú tienes al lado. Sigue, mi hermano. Mire, esto estamos hablando porque cuando se nace a la imagen, pero la imagen es contaminada de que se nace. Yahshua, esa imagen no fue contaminada. Él fue enviado para tomar la posición tuya y mía, para descontaminar todo lo que había corruptible del pecado, que era para muerte. Por eso él venció a la muerte, le quitó la llave a la muerte. Que ya no tiene la autoridad para que la persona se quede allá abajo. Él tiene ya dada la autoridad para que la persona sea levantada de allá abajo y resucite a ese momento. ¿Sí? Por eso es que lo que habla aquí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, en el 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de ramín y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oye, el Padre Celestial me está haciendo que te diga esto es para ayudarte, mi hermana, mi hermano. Porque usted sabe que van a venir tiempos ahora y hay gente, usted no ha visto que cuando se anuncia un huracán, un asunto, la gente no quiere soltar la casita, no quiere soltar el televisor, tiene un sentido de propiedad que mejor pierde la vida. Yo lo que yo le acabo de decir, por el sentido de propiedad, pierde la vida, se quedan ahí y se ahogan con todo lo que está ahí. Por no perder lo que ellos piensan que es de ellos. ¿Me sigue, mi hermano? Amén. Por eso, usted tiene que demostrar, porque hablamos en el capítulo 5 de Mateo. Hágalo y enséñelo. Hágalo y enséñalo. Porque si no lo hace y lo enseña, está violando mandamientos pequeños. Y eso se va acumulando. Se va acumulando. Eso es tremendo. Oiga, yo no estoy aquí para hacerte nada. No, todo lo contrario. Es para mostrarte el camino, para que salga de esa situación. No sé si me sigue, mi hermano, mi hermano. Muchas veces desarrollamos sentido de propiedad con los hijos. Desarrollamos sentido de propiedad con objetos, con la carrera, con la formación. Aquí estamos hablando de la sabiduría, con conocimiento. Sigue, mi hermano. No, hay que soltar eso. Amén. En Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24, vamos a buscar Jeremías. Dice así. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago rajamín, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Él quiere esto. Hay gente que se alaba, ¿verdad?, de lo que tiene, de lo que sabe, ¿no? Porque esa sabiduría no es, dice, no se alaba el sabio en su sabiduría, y en tu sabiduría no es del Padre. No sé si usted me está entendiendo. Entonces ya cae en lo que hablamos ahorita. Entonces eso viene con otro paquete. Viene con cero porque, oye, yo quiero que usted me entienda, por favor, con todo el amor del Padre. Usted lo que está celando es algo que es del Padre Celestial.
usted con el que está peleando no es con otra persona, es con el Padre Celestial. No sé si me sigue. Entonces, cuando él ve eso, usted se sale de la cobertura de él mismo y está haciendo lo que Satanás quiere que haga. Y entonces después le viene el paquete atrás. Queremos evitar eso, porque este tiempo que viene ahora, hay mucha gente, como ahora hay mucha pérdida, no sé si me está escuchando, hay gente que va a tener un sentido de propiedad y se va a querer amarrar, se va a querer agarrar a lo poco que tiene, a lo poco que le queda. Ay, ay, ay. Y yo te lo estoy advirtiendo, te estoy dando la revelación profética de lo que viene. Esto es lo contrario. Suelte lo más rápido que hay. Me dieron esta silla, la disfruto por estos minuticos. Viene la otra, la solté. No, pero hay gente que quiere esta y esta. No. Aprenda a soltarla de una vez. Porque eso no es suyo. ¿Me sigue, mis hermanos? Vienen momentos en que hay gente que la seguridad es tener esto aquí. Y el Padre Celestial, no, la seguridad tuya soy yo. La seguridad ellos es bajé. Donde tú tienes que estar agarrada, donde tienes que estar agarrado es ellos es bajé. Es el dador de la vida, por el cual te mandó a ti a nacer aquí en la tierra, para que tuvieran un nacimiento equivalente a la imagen del primogénito que ella es. ¿Me sigue mi hermano, mi hermano? Mire, por eso es que tenemos que buscar la purificación. Y esto es una acción de tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial en su voluntad nos hizo Kadosh, porque nos hizo a su imagen. ¿Se recuerdan el libro de Efesios? Que usted y yo fuimos conocidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, y que después fuimos llamados al momento de la creación del mundo. Y él dice, y los llamados de mi nombre, a esto que los hice, los formé, los creé. ¿Me siguen, mi hermano? ¿Ok? Y después que él, además de predestinar, que nos, asimismo, al llamarnos, nos apartó y nos justificó a través de Yeshua, y después nos glorificó. ¿Por qué? Porque nos tomó juntamente con Yeshua y nos sentó a la diestra. Entonces, estamos hablando del nacimiento del verdadero Yeshua en ti y en mí. Amén. Unidos a Él. Ese es el verdadero nacimiento. Amén. Porque Él vino y nació para sí mismo romper el yugo del pecado que te llevaba a la muerte. Sí, y era una muerte eterna. Y mírate el favor que nos hizo. Amén, mis hermanos. Entonces, por eso Él busca la purificación de nosotros en todo momento. Y lo hace a través de que del Ruach HaKodesh en nosotros. Por eso sabemos que cuando nacemos de nuevo, entienda ahora lo que estamos hablando. Porque una cosa es usted nacer físicamente, después usted crece y eso, y después nacer de nuevo. Aleluya. Estamos hablando del nacimiento. El nacimiento de Yeshua te da una oportunidad para nacer de nuevo. Este tiempo en el cual hemos entrado en este ayuno es para limpiarnos, para nacer de nuevo, para usted tener una nueva oportunidad de vida. Es el tiempo que Yahweh Pahei nos marcó para que usted a sí mismo rompiera todo aquello que le venía a traer carga, para llevarlo por el camino que tenía el enemigo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oyó eso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga en las nubes, ahí, no sé si me están siguiendo, ahí seremos semejantes a Él porque nos vamos a unir con Él ahí. Amén. Le veremos a Él tal como Él es. Ustedes no han visto que hay muchos sueños, muchas veces, lo vi brillante, pero no le pude ver la cara. Muchos han tenido esa revelación, brillante, y ahí pero no se pudo, era demasiado brillante, no lo pude ver. Aquí dice, en 1 Juan 3:2, porque le veremos tal como Él es. Ahí sí le vamos a ver. Amén. Pero es cuando llegue ese momento. Por eso que cada momento tiene un tiempo determinado, marcado ya proféticamente. O sea, tiene ya un tiempo que está anunciado que va a suceder, como pasó Isaías 4:7. Fue anunciado en qué tiempo que Yeshua iba a nacer. También fue anunciado el tiempo que tú y yo íbamos a nacer. También fue anunciado el tiempo en que tú y yo íbamos a tener un nuevo nacimiento como nueva criatura. Bueno, nosotros nos referimos a una acción voluntaria nuestra de hacer las cosas como la haría Yeshua. O sea, voluntariamente tú tienes que encaminarte a hacer las cosas como la haría Yeshua. No voluntariamente hacer las cosas como tú deseas hacerlas, sino trata de hacerlas como las haría Yeshua, en los más pequeños detalles de tu vida. Amén. Y eso es lo que Elohim quiere en este momento de la historia, que hagan sus hijos y sus hijas para que se preparen, ¿verdad?, para la gran cosecha, como lo habla Mateo 24:14, ¿verdad? Ya lo leímos al principio. Y en Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es sadí, practique la sedez todavía. Y el que es kadosh, santifíquese todavía, purifíquese todavía. Amén, mis hermanos. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano. Dígale hermano. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, usted no es el que elige decirle a aquellos no, hermanos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque el Padre Celestial, usted no sabe si ya se pidió perdón, ya él lo purificó. Y usted quiere decirle, claro, porque lo vio en una condición de un pecado, y no, ya ese no es hermano, es un varón. Pero si ya él pidió perdón, usted no lo sabe. Si usted no lo sabe, usted no está conectado con el Ruaná, porque si usted estuviera conectado con el Ruaná, pues si viera que él, Pero venga acá. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Repito, recuerdan lo que estamos en este ayuno, ¿verdad?, para la limpieza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. ¿Está entendiendo la autoliberación? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Amén por siempre. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que quiere permanecer en él, ande como él anduvo. Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Así como él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿de qué lado usted está? ¿Está del lado de los hijos o está del lado de Baal? Sigue. También podemos hacer la misma cosa que él, que Yeshua. En Lucas 8:31 dice, les rogaban que no los mandase ir al abismo. Los espíritus, ¿se recuerdan? La Indara. Le rogaban que no los mandase ir al abismo, sino que se fuera en los cerdos. O sea, que nosotros podemos hacer eso, porque él no dejó ese poder. En Juan 14:12 dice, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si usted cree eso, usted hará las obras que Él dijo, y mayores aún que las que Él hizo, hará. Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yahshua tenía esa autoridad para orar y para que vinieran 12 legiones de ángeles. Calculen, 12 por 6,000. ¿Está siguiendo? Así. ¿Cuánto usted utiliza? Y de 100. Y de 20. Usted está usando poco, mi hermano. Porque aquí estamos hablando de que las obras que yo hago, Él hará también. Entonces, ven acá, Él dijo, yo puedo pedir. Eso se lo estaba diciendo a quién, que era Satanás. Tú me estás diciendo a mí, yo puedo pedir 12 legiones. Es lo que tú me estás hablando. Tenemos la misma unción del Ruach HaKodesh que tenía Yahshua. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Kadosh y conocéis todas las cosas. Oiga, estoy dando versículos dinamita para declararlo y para que reciba la unción. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él, tremendo profesor, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pídale eso, que le enseñe todas las cosas y que le recuerde todo lo que Él ha dicho, todo lo que Yahshua ha dicho. Pídaselo, pídaselo. Juan 14:26. Amén. Entonces, esta parte yo la dejé para el final de la última prédica, porque la corriente del mundo de este siglo va a empujar hacia el mal a muchas personas para que se le olvide el nacimiento nuevo. Si el Padre Celestial no estaba viviendo como vivía el mundo, te trajo un nuevo nacimiento, tú aceptaste a Yahshua, porque lo bautizaste. Tiene tanto tiempo en una congregación y tú pecaste, Él te da la oportunidad. Por eso que lo dice, yo te perdono. Sigue, mi hermano y mi hermana, Él te perdona. Entonces, te arrepentiste, te diste cuenta, viniste. Entonces, ¿qué Él hace? Nueva criatura, nuevo nacimiento. ¿Está siguiendo, mi hermana, mi hermano? Amén. Para que puedas tener esa oportunidad. Te estoy hablando de lo que va a pasar en tu vida si tú lo haces creyéndole a Él. Si no te dejas engañar del enemigo. Amén. Para que no pierdas tu salvación. Porque en este tiempo dice que hasta aún los escogidos pueden ser engañados. Amén. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 7, finalmente dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Kadosh, y sin mancha delante de Él. O sea que eso es lo que Él espera encontrar. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Oye, si nosotros somos adoptados, amén. Según el puro afecto de ¿qué? De la voluntad de Él. O sea que Él tiene ya establecido aquellos que están en el libro de la vida. Amén. Dice, para alabanza de la gloria de su rabá, de su gracia. O sea, Él da para que le adoren, le alaben, ¿verdad? Lo glorifiquen, porque Él nos hizo un tremendo favor al hacer eso. Con lo cual Él nos hizo aceptos. A través de Yeshua nos hizo aceptos. Somos aceptados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su trabajo. Vamos a ponerlo sobre los pies.